Entrevista del Día. Y la entrevista del día aquí en el Informativo al Día Casa de Nariño en línea es con el doctor Carlos Álvarez, reconocido infectólogo, epidemiólogo y asesor del Gobierno Nacional ante la OMS, concretamente maneja los estudios del COVID-19. Doctor Álvarez, bienvenido y gracias por acompañarnos. Es un placer estar siempre aquí con ustedes y con todos los seguidores de Casa de Nariño en línea. Doctor Carlos, ¿cuál es la realidad sobre lo que está ocurriendo en Colombia con la pandemia del COVID-19? Se ha especulado que la pandemia ya se acabó, que el Gobierno Nacional no va a ampliar la emergencia sanitaria y también quiero preguntarle por lo que está pasando en Europa y también en Asia. Sí, yo creo que este es un buen punto para comenzar hablando del fin de la pandemia. Cuando hablamos del fin de la pandemia, estamos hablando de un virus que está circulando en todo el mundo. Y un país per se no puede decir que acaba la pandemia en su país, porque justamente depende de cómo la circulación del virus en el resto de los países y los continentes. Y justamente hay momentos en los cuales hay una baja transmisión del virus, como está ocurriendo en este momento en la región latinoamericana, incluyendo nuestro país. Pero otros países de otras regiones, como el caso de China o de Corea del Sur, principalmente vemos un incremento importantísimo de casos. E incluso en el continente europeo vemos países como Alemania y Francia que en las últimas 3 o 4 semanas tienen un incremento de casos. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia no se ha acabado, sigue circulando el virus en los diferentes continentes, más en unos que otros, y en el caso de Colombia llevamos unas 4 semanas donde hay una disminución de la transmisión del virus, y eso se ve reflejado en menor número de personas contagiadas y menos pacientes hospitalizados. Pero sigue circulando el virus y ese es un punto importante que no se nos debe olvidar. Por lo tanto, seguimos en emergencia sanitaria, seguimos viendo la presencia de COVID y también seguimos con todas las medidas de prevención que se deben hacer para que no vuelva a resurgir en un tiempo corto lo que tenemos en este momento, que es la baja transmisión del virus. Doctor Álvarez, ya estamos viviendo la Semana Santa. ¿Cuál es la expectativa de las autoridades de salud frente al comportamiento de la pandemia? Sí, diríamos que la circulación, como les decía, es baja en el virus en este momento, pero también depende mucho de nuestro comportamiento. ¿Por qué está baja la transmisión del virus? Eso no es gratuito, eso se da por 3 fenómenos. La primera, porque hay un número importante de personas que se han vacunado. La segunda, porque también hay personas que no solo se han vacunado, sino que adicionalmente ya se han colocado el refuerzo. Y la tercera, en que también hay un número de personas que se han contagiado de COVID y se han recuperado. Eso es lo que uno técnicamente llamaría la inmunidad de rebaño, es decir, un número de personas que ya están protegidas. Sin embargo, no se nos debe olvidar que con este virus tenemos 2 dificultades. Es que la inmunidad con el tiempo se ha ido perdiendo o se va perdiendo, es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Y la otra es que hay la aparición de variantes, es decir, el virus también cambia y ese cambio del virus puede hacer que nuevamente aparezcan variantes que puedan aumentar el riesgo de transmisión. Dicho esto, hay un fenómeno también que es importante que no se nos debe olvidar en esta época y es el fenómeno climático, fenómeno de lluvias que facilita la transmisión de virus respiratorios, no solamente del SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, sino también de otros virus, como el virus de la influenza, de adenovirus, sincitial respiratorio, que puede afectar a nuestros niños. Entonces es importante tener en cuenta que la manera de mantener esas cifras bajas de transmisión de SARS-CoV-2 y de otros virus son las medidas que ya conocemos de uso de tapabocas en espacios cerrados, el lavado de manos y especialmente las personas que no se han colocado el refuerzo, colocarse ese refuerzo. Recordemos que el Gobierno Nacional ya aprobó el refuerzo desde hace más de 10 días para todos los mayores de 12 años. Doctor, otro tema muy importante, ¿cómo avanza el proceso de producción de vacunas en nuestro país? Pues mire, yo creo que va bastante bien. Tuve la fortuna de estar esta semana justamente en una reunión en la cual el Ministerio de Ciencias hizo una invitación para seguir el desarrollo de este proceso, en el cual diríamos que hay como 3 etapas. Una primera etapa es hacer la parte final, que es traer las vacunas de otra parte y hacer aquí el envasado, como el embotellado, si lo podemos decir así coloquialmente. Esta fase va bastante avanzada y probablemente en el cabo de unos meses podemos hacer ya esa envase y distribución de vacunas.
pero también hay otra fase, o la segunda fase, que es ir un poco más atrás, y es hacer una transferencia de tecnología. No importar las vacunas, sino desarrollarlas y producirlas directamente en el territorio colombiano. Esta fase también ya se está trabajando, y también probablemente en meses podemos tener ese desarrollo de vacunas. Pero hay una tercera fase que es más compleja, pero quisiera hacer énfasis en que desde el gobierno colombiano se está haciendo en invitación a las diferentes instancias, tanto académicas como científicas y empresas, para desarrollar nuevas tecnologías, es decir, ya no que hagamos transferencia de tecnologías, sino que desde acá generemos nuevas tecnologías, nuevas invenciones de posibilidades de vacunas. Es un proceso a largo plazo, pero se están dejando las bases para que eso se pueda dar en un futuro ya un poco más, como digo, a mediano plazo. Doctor Carlos, como siempre, ese mensaje final para todos los ciudadanos, para todos los colombianos, de que no se olviden de los protocolos de bioseguridad y también de las medidas de autocuidado. ¿Cuál es ese mensaje? Sí, no nos confiemos, no pensemos que porque en este momento hay pocos casos es porque el virus se fue. Justamente lo que hacemos nosotros es lo que hace que el virus disminuya esa transmisión. Y la manera que nosotros podemos lograr y contribuir, como siempre digo, poner nuestro granito de arena, es vacunarnos. Los que no han completado los esquemas, colocárselo, especialmente colocarse en la dosis de refuerzo. Las personas que tienen las defensas bajas por condiciones médicas, colocarse una segunda dosis de refuerzo, pedirle a su médico que se la prescriba para poder cumplir esas 2 dosis, porque se requiere. Y en esta Semana Santa, tener presente que sigamos cumpliendo las medidas sanitarias, especialmente uso de tapabocas en espacios cerrados. Bueno, pues es el doctor Carlos Álvarez. Muchísimas gracias por acompañarnos y responder a todas estas preguntas. Con mucho gusto.